escuchar, pero bueno, nada, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Les pido un poquito de paciencia porque voy a tratar de ser breve, pero voy a tratar de no ser hueco, básicamente. O sea, hay una línea que he venido reflexionando en estas semanas y que nada, me parece que es el ámbito para compartirlas y pensar entre nosotros. La primera cuestión, me apoyo en principio en esta historia terrible de los linchamientos, que son linchamientos y además son crímenes. El linchamiento en sí mismo es un crimen y es un crimen atroz. No voy a abundar en adjetivos, obviamente, pero me parece que tiene la virtud, en un punto, de descifrar algo de lo que antiguamente tal vez llamaríamos la contradicción principal que estamos viviendo en estos días, y es la pregunta acerca de en qué sociedad queremos vivir. En una sociedad en donde el otro es reducido al estatuto de cosa, y que por lo tanto puede ser pateado y se le puede quitar la vida porque ya mucho antes se le quitó el estatus de humanidad. Por lo tanto, patearle y quitarle la vida es una consecuencia casi natural, un tanto exacerbada, pero de un operativo ideológico, emocional, subjetivo, que empezó muchísimo antes, cuando el otro, deja de ser el otro, al menos el otro humano, al menos el semejante. Y me parece que este paradigma es la exacta contracara de aquella expresión de la patria es el otro, con la cual, de alguna manera, todos nosotros creo que nos identificamos. Ahora bien, me parece que esto sería ocioso disfrutar entre todos de esta identidad que nos hace sentir mejores y más humanos y mejores personas, porque yo creo que ahí el problema no termina, acá el problema empieza, porque la patria es el otro, quiero plantear como problema para pensar juntos. Yo creo que no tiene aún una expresión política que permita decir que esta idea de la patria es el otro va a sostener la continuidad de este proyecto. Continuidad que todos nosotros vivimos con cierta angustia y con cierta duda en relación a las posibilidades de triunfo en el 2015 y de esto que llamamos la profundización. La profundización además trae un segundo problema, al cual esto también, en realidad estas reflexiones se disparan en un planteo de Horacio de 2 asambleas atrás, donde Horacio tomaba la cuestión de la unidad nacional y trabajaba aquí con nosotros la situación venezolana, tratando de no hacer, por supuesto, una traspolación mecánica, pero trayendo cuestiones de la situación venezolana en relación, y creo yo, al menos esto entendí, que aquello que Horacio problematizaba era esta cuestión de qué significaría profundización del proyecto, hasta dónde, y en el caso venezolano eso era mucho más claro que en nuestra situación. Hablar de profundización puede también significar, en determinados momentos históricos y en determinada correlación de fuerzas, exacerbar contradicciones que no estamos en condiciones de resolver a favor, es decir, colocarnos en el estado de la guerra, ¿sí? En este sentido, entre nosotros, profundizar el proyecto nacional suele decirse como una declaración de intenciones que todos compartimos, pero cómo esto se expresaría políticamente en la situación que inmediatamente nos interpela, que es la de las próximas elecciones, no es algo que yo creo que no está claro y que es una situación abierta. En ese punto, si lo que está en juego es la continuidad del kirchnerismo, voy a intentar apelar a esa reflexión de Horacio, pasando primero por el intento de ¿en qué lugar está situada esta pregunta? ¿Continuidad o no continuidad? Y yo digo, está situada en un lugar del cual de algún modo todos participamos, que es la escena de la candidatura. Yo me parece que la discusión predominante en el campo kirchnerista es si nos simpatiza más tal candidato, si nos representa tal otro, si tal candidato que mejor elegiríamos tiene posibilidad de ganar, o si hay que resignar esa candidatura en función de otra que nos permita conservar lo que tenemos o al menos retroceder ordenadamente lo menos posible y prepararnos para una segunda ocasión, etc. Y a mí me parece, y aquí voy a robarle también a Horacio una expresión que él suele usar, quiero plantear que me parece que discutirlo de esa manera
es una discusión, ahora se me escapó la palabra, mira, una discusión poco interesante. Esto es lo que con lo que Horacio suele bajar de un ondazo algunas situaciones, me parece muy elegante y viene a cuento. Me parece que centrar la discusión en torno a las candidaturas, que guarda, no estoy diciendo ni por asomo que esto sea irrelevante, obviamente que es central, pero situar la discusión ahí me parece realmente poco interesante. Entonces intento retroceder un par de pasos y decir, a ver, ¿de dónde podemos abrevar lo mejor de nuestra experiencia? Y en aquella intervención de Horacio, esta idea de la unidad nacional dibujaba para mí al menos un campo de fuerzas con otra idea que tiró Horacio en ese momento, que era frentes temáticos. A mí me impactó esa expresión de los frentes temáticos, y entonces quiero plantear y quiero volver en unos minutos a esa cuestión. Recojo las experiencias más significativas para el movimiento kirchnerista. Me atrevo a decir esto, movimiento kirchnerista, creo que no va a entrar en la historia de esa manera, pero quiero pensarlo de ese modo. Quiero pensar el kirchnerismo como movimiento. Y no solo como gestión de gobierno, donde me parece que por momentos podemos llegar a quedarnos ahí como paralizados. Me parece que cuando se discute, y voy a hablar, de la lista de los grandes logros del kirchnerismo, ya la recitamos todos de memoria, ¿sí? La AFJP, la nacionalización de YPF, el matrimonio igualitario, la asignación universal, etc. Pero, digamos, me parece que más que recitar esos logros y decir cuántas cosas buenas que hicimos y qué es lo que nos falta por hacer, me parece que tendríamos que sacar alguna lección de estas situaciones, y a mí me parece que la lección que podemos sacar de estas situaciones es que cada uno de esos frentes temáticos rompen el frente que propone la derecha. Es decir, la discusión sobre la asignación universal, sobre el matrimonio igualitario, generan un movimiento de opinión que atraviesa, que vulnera, que agrieta este frente brutal que la derecha quiere presentarnos, que es kirchnerismo, antikirchnerismo, etcétera, etcétera. El problema es que esto aún no se deja atrapar en una propuesta política. Son precisamente frentes temáticos, y yo creo que la gran incógnita del movimiento kirchnerista, y me parece que algo de esto debería orientar la acción nuestra como carta abierta, es cómo eso va armando una configuración que tenga cierta unidad, que ahí sí remate, en todo caso, en una propuesta política, en una candidatura, y tal vez previamente en aquello que también los antiguos llamábamos un programa. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que constituir ese movimiento implica responder a dos preguntas. La palabra movimiento es eso, es movimiento, y digo, para mí incluye dos cuestiones. La primera es moverse hacia dónde. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia resistir y no perder lo que tenemos? ¿O seremos capaces como movimiento de generar un horizonte deseante, de generar un horizonte que entusiasme, que enamore, como se dijo muchas veces, es decir, que permita que distintos sujetos individuales y colectivos se sientan tomados por esta idea y quieran marchar y poner ahí sí una bandera, un candidato que diga es hacia allí, hacia dónde vamos? Y la segunda cuestión que implica hablar de movimiento es cómo vamos, es cuál es la manera con la que vamos. A mí me parece que la manera con la que vamos no es muy conducente si queda reducida a defender la gestión de gobierno, porque los que somos K ya somos K, todos lo saben. El tema es cómo logramos que un montón de gente que no está aún atrapada por el discurso fascista de la derecha, que no adscribiría un programa neoliberal, empieza a arrimarse a este fueguito que tenemos prendido nosotros y entiende que es posible generar esta confluencia de voluntades que responda con mayor claridad a la idea de qué país queremos. Yo creo que la pregunta del 2015 es esa, es qué país queremos, y creo que aún no la estamos formulando claramente. En este sentido, yo tomé mencioné 2 o 3 ejemplos, menciono uno que para mí es decisivo. Nosotros kirchneristas, nuestro gobierno, nuestra presidenta, nosotros hemos abandonado aquello que en su momento se alumbró como acuerdo o confluencia, no recuerdo cuál era el nombre, por una seguridad democrática. Yo creo
creo que la situación del linchamiento que estamos viviendo es también responsabilidad nuestra, porque es hija del abandono de la posibilidad de generar una idea de seguridad democrática que plantee que la seguridad tiene que ver con cuidarnos entre todos y no con cuidarnos los unos de los otros, que es como lo plantea la derecha. Entonces, me parece que hay que volver a brevar de esas fuentes y hay que encontrar esos frentes temáticos que permitan confluencia de voluntades y que permitan plantear claramente en el 2015 quién y cómo representa esta idea de la patria que queremos y dónde y quiénes y cómo representa la idea de la patria que no queremos nunca más. Gracias, compañeros.